Bienvenidos a su segmento Camino al Éxito. El día de hoy tenemos una persona muy especial, una persona que probablemente todos conocen como la persona política, como la candidata, como la esposa del presidente, pero hoy queremos conocer a doña Sandra como la persona humana, la que conoció de Jesús y lo que tiene que decirnos de acuerdo al propósito de Dios propuesto. Bienvenida, Sandra, a nuestro segmento. Muchas gracias, Rafa, y quiero agradecer antes que nada a Dios que nos ha permitido estar aquí juntos en esta conversación, y también Alcance TV por este espacio, segmento Camino al Éxito, y poder compartir con las personas que nos están viendo el testimonio de vida, como platicábamos con usted antes, como uno al final entiende los quehaceres diarios o los compromisos que tiene, que el compromiso más grande que tenemos es con Dios nuestro Señor, y Él es el que nos guía, el que realmente, si nos tomamos de la mano de Él, pues las cosas se van a facilitar, los caminos se van a abrir, las ventanas y las puertas van a estar ahí para nosotros. Y yo aprendí en este caminar difícil y complicado, en mi testimonio de vida, pues es un testimonio tal vez no usual de todos los guatemaltecos o guatemaltecas, pero sí, pues muy contenta de poderlos compartir el día de hoy con ustedes. Cuénteme, doña Sandra, ¿cómo fue esa parte de su adolescencia o de su primera juventud donde usted buscó a través de la política hacer un cambio en Guatemala, buscar devolverle a Guatemala probablemente lo que había recibido, o buscar ese cambio que usted necesitaba que Guatemala tuviera? En primer lugar, yo fui formada en un hogar católico, mi familia era católica, sin embargo entendí al final que la comunicación con Dios, como decía alguien por ahí, no es cuestión de comunicación, sino de relación, y que la religión es importante, pero es más importante la relación que uno tiene con Dios, cómo Él incide en nuestra vida, cómo Él es el que dirige nuestro camino, Él es el que nos enseña por dónde debemos de caminar. Sin embargo, eso es un proceso que vamos construyendo, sobre todo cuando nos encontramos con muchas dificultades en nuestra vida. Yo pasé muchísimos problemas. Bueno, cuando yo llegué a ser primera dama, realmente para mí Dios existía, pero no era lo más importante en mi vida, no era el que me dirigía, sino que las cosas y los compromisos que yo había hecho como apoyo como primera dama, yo lo miraba como algo normal que tenía que hacer. Trabajaba bastante, 14, 15, 16 horas diarias, pero nunca había un tiempo ni un espacio para Dios. Pero a raíz de las complicaciones, después de haber terminado el periodo como primera dama, cuando se me negó la inscripción para participar como candidata presidencial, y todos los ataques, las difamaciones, las descalificaciones que hubieron hacia mi persona, yo decía, pero si yo estoy haciendo cosas buenas para Guatemala, yo quiero que haya pobreza, yo quiero que el país avance, tengo amor por Guatemala, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que no encuentro de dónde, cómo abordar y convencer a las personas que lo que yo estaba haciendo era lo que realmente sentía en mi corazón, era lo que realmente quería por el país. Y después de vivir esa etapa de que se me negó la inscripción, de ataques, de difamaciones, yo entendí de que, bueno, uno tiene que estar en esos extremos para que realmente busque a Dios. Y entendí que Dios no está con nosotros solo en los tiempos de problemas, sino todo el tiempo, siempre y cuando lo busquemos. Él va a estar ahí siempre para nosotros, pero tenemos que tener ese canal de comunicación con Él, ese canal de relación, ese canal de amor por Dios, y que Él es el que nos va a enseñar. Cuéntenos, Sandra, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa búsqueda de Dios? ¿Cuándo fue ese momento donde usted encontró a ese Dios que andaba buscando como un Dios ayudador? Momentos muy difíciles, Rafa, realmente entendí que tenía que buscar, estaba yo obviamente con mucha depresión, con una autoestima muy bajo, muy defraudada, muy realmente afectada, de ver que se me venía el mundo encima, de ver de que las cosas
solo eran negativas. Yo en ese momento hice una reflexión, bueno, tengo que buscar un camino, mi camino es Dios. Estoy segura que el Señor me puso en sus manos en ese momento, me dio la opción de poderlo buscar, me puso en mi corazón y en mi mente esa necesidad de buscarlo, y ahí entendí de que las cosas se facilitan cuando uno habla con Dios, cuando uno le pone las cosas sobre la mesa. Dios es un Dios misericordioso, un Dios justo, que lo que quiere para nosotros como sus hijos, como lo quiere uno de papá o de mamá para sus hijos. Lo que pasa es que a veces somos hijos rebeldes, somos hijos que no hacemos caso, y tenemos que llegar a esos extremos muchas veces de nuestros problemas para encontrarnos con Dios y para entender que Dios es el que dirige nuestra vida. Si nos ponemos en manos de Dios, las cosas se van a abrir, y es lo que me ha pasado, y es el testimonio que hoy quiero compartir con ustedes. Y estoy compartiendo con los amigos y los hermanos que nos están viendo. Gracias. Y yo sé que en este mundo de la política, y más en el caso suyo en especial, hubo muchas personas que probablemente la decepcionaron, la sintió tal vez inclusive en un momento de una traición, porque en el momento que veían que usted no podía ser la candidata, probablemente empezaron a buscar otros horizontes, y a veces el perdonar a esas personas, porque muchas veces también han sido las gentes más cercanas, las gentes que la ayudaron en una etapa de su vida, y creo que el perdón es una cosa muy importante en nuestra vida para seguir adelante. ¿Cómo experimentó usted eso? ¿Cómo ha tratado usted con eso? Porque yo sé que probablemente en la política existe más ese riesgo de ser traicionado que en otros ámbitos, pero yo creo que a todos los televidentes entienden que el perdón es algo importantísimo, que Dios nos llama a perdonar, así es que es importante entender cómo en el nivel que usted manejó y que estuvo, cómo manejó esa bueno, yo quisiera contarle de que algunos errores cometidos con personas que me traicionaron, el Señor me mandó mensaje, me mandaba mensajes y yo no creía que no era cierto, o sea, no tenía esa confianza, esa credibilidad. Sin embargo, cuando las cosas sucedieron, las traiciones con nombres y apellidos, es ahí donde llegó una reflexión y dije, bueno, el Señor me mandó un mensaje, yo no hice caso, no acaté digamos, realmente el mensaje que el Señor me había mandado. Entonces ahí fue donde yo entré en una etapa de reflexión y realmente de entrega con Dios, porque yo dije, el Señor me mandó el mensaje y yo no hice caso, tenía razón, y obviamente pues entendí que había que perdonar a esas personas que me habían traicionado el proyecto, porque el mensaje del Señor era que este es un plan de Dios, es un proyecto del Señor, no es mío, es de Él, y que entendí que el plan de Dios debe estar encomendados en las manos de Dios, que Él es el que nos dirige, Él es el que nos dice por dónde vamos, y que también basado en los 10 mandamientos, que si todos realmente acatáramos esos 10 mandamientos para cualquier cosa de nuestras actividades, las cosas se facilitan cuando estamos realmente respetando la decisión del Señor, respetando las reglas que Él nos pone, pues terminamos entendiendo de que las cosas se facilitan y de veras el camino se abre. El perdón que usted habla también es parte de los mensajes que Dios me ha mandado, es de que tenemos que perdonar, al igual que Él perdona a sus hijos, nosotros también como hijos debemos de perdonar la maldad que muchas veces la gente trae o tiene precisamente porque no están cerca de Dios, y ojalá que también estas personas que me hicieron daño a mí, pues yo los perdoné, me siento tranquila, contenta, espiritualmente estoy bien, me siento bien. Obviamente tenemos que seguir creciendo dentro de nuestra espiritualidad, pero ese es un proceso de formación, de acercamiento con Dios, que yo honestamente le cuento que me llevó mucho tiempo realmente entender que eran mensajes de Dios, y sobre todo confiar en Dios. Si confiamos en el mensaje de Dios, si confiamos en la palabra de Dios, nuestra vida se va a facilitar. A lo mejor algunos no me creen, ¿verdad? Pero o dirán, bueno, pero es parte del testimonio que yo quería dar en este espacio, y ojalá pues que podamos tener más oportunidades de seguir. Hablaba usted de proyectos, y entiendo yo que todos los sueños son puestos por Dios, y me imagino que ese proyecto nació como un sueño
que luego se fue materializando, se fueron poniendo las cosas sobre la mesa. Y hablábamos ahorita antes de la entrevista de que muchas veces queremos forzar las cosas en el tiempo que nosotros decimos y a veces no entendemos que hay un proceso de Dios que está preparando nuestro corazón y nuestra humanidad para llegar a lo que Él ya nos puso, porque si Él nos lo puso como sueño es porque lo vamos a poder lograr, pero está esperando que estemos preparados para llegar ahí. ¿Cómo manejó usted tal vez esa frustración de ver que lo que parecía ser una continuidad ya no se podía dar, que se cerraban aquellas puertas de la reelección? Que tal vez el proyecto como tal usted lo miraba como que ya no iba a seguir, pero entendiendo ahora que si están en las manos de Dios, ahora usted fue preparada y como que fue llevada con un nuevo corazón para que ese proyecto verdaderamente llegue a usted en el lugar que Dios quiere. En ese sentido, como yo le decía, nosotros los humanos queremos, le decimos a Dios, Dios lo quiero ahorita. Quiero paciencia, pero ahorita. Pero ahorita, exacto. Entonces parte del discernimiento que uno recibe es cómo entender, cómo descifrar esos mensajes que Dios pone en el corazón de uno. Parte de lo que nuestros dirigentes muchas veces están tratando de encontrar esa famosa paz, y yo creo que, como usted nos decía, Sandra, la paz la encuentra uno exactamente el día que entiende que Dios tiene el control, que no es en nuestro tiempo, es en el de Él, y que si suceden las cosas es porque hay algo mejor que viene. Y qué bueno poderlo entender al nivel que usted lo entendió, porque pues probablemente nosotros lo hemos vivido a un nivel tal vez no tan trascendente como lo que le pasó a usted, pero oírlo de una persona que estuvo de gobierno, que estuvo pues, prácticamente al mando del país en un cogobierno, pero es interesante escuchar que esto suceda. Pero yo era como primera dama, ¿verdad? Sí. Yo tenía básicamente funciones muy específicas, pero entenderlo también me costó. O sea, y no porque yo fuera primera dama, no por estar en un puesto privilegiado de ese gobierno, sino que realmente cuando uno está ahí es distinto, es diferente. O sea, hay muchas presiones, hay muchas envidias, hay muchos ataques, hay mucha celos, hay mucha traición, y no es fácil entenderlo, no es fácil. Nosotros en nuestra organización somos fieles creyentes que Dios nos tiene un propósito, y donde quiera que estemos y en los lugares que lleguemos a alcanzar, de puestos, etcétera, hay un propósito más allá del puesto en sí, de lo que hemos logrado. Usted que estuvo a nivel de participar en el gabinete político, a veces tal vez en medio de salas donde estaban tomando decisiones trascendentales para el país, ¿qué cosas haría usted diferente para involucrar a Dios en esas decisiones, para tener a Dios de una forma no religiosa? Porque pues también hay muchos paradigmas que no podemos ni irnos hacia una iglesia ni a la otra, porque Guatemala es pluricultural, plurireligioso, pero ¿cómo hacemos para que Dios sea el centro de ese gobierno también? Porque entendemos que cambiando Guatemala es cambiar a cada guatemalteco uno por uno, pero debemos empezar con nuestras autoridades. Entonces a veces es difícil entender cómo podemos llevar a ese Dios de relación a un nivel de estar en gobierno. Usted que vivió ¿cómo lo haría ahora en una nueva etapa? Tener fe primero en Dios y en las cosas que Él nos dice y las cosas que hacemos para que venga el verdadero cambio de nuestro interior. Ese cambio nosotros podamos proyectarlo en un puesto de gobierno, como dirigentes políticos que somos, como personas que damos testimonio para que realmente la gente mire de que estamos realmente entregados a Dios, que no vamos a decir las cosas por política, porque a mí no me gusta mezclar la política con Dios, porque Dios es el único que quita y pone reyes, si yo lo entendí, ¿ya? Y también yo sé que si es la voluntad de Dios, las cosas van a pasar. Si es la voluntad de Dios que yo sea la próxima persona o presidente que dirija Guatemala, va a ser por la voluntad de Dios, y va a ser porque este es el verdadero plan de Dios, pero ya es Dios el que toma la decisión, y es Dios el que toma el control. Y hablemos un poquito también para nuestras amigas que están viendo este programa, ¿cómo se maneja Sandra la ejecutiva, Sandra la que más que una primera dama fue una ejecutora de gobierno? ¿Cómo manejó ese balance de seguir siendo mamá, seguir teniendo pues, su posición de ama de casa? Porque pues, muchos de los que nos están escuchando probablemente tienen puestos ejecutivos o tienen trabajos que les demandan de muchas horas de trabajo diarias. ¿Cómo se mantiene ese balance en la casa? ¿Qué cosas haría usted ahora
diferente probablemente, o no haría para poder mantener ese balance? Bueno, es sumamente, para nosotros las mujeres es difícil, o sea, muy complicado las situaciones, porque uno tiene que lograr ese balance entre ser mamá, entre estar como primera dama, entre acercamiento con la gente, entre resolver problemas, entre ayudar a las personas, y toda esa coordinación que uno tiene que hacer en todas esas acciones, pues también somos seres humanos, también sentimos, también tenemos sentimientos, también jugamos, también nos enfermamos, o sea, pero tener también esa valentía como mujer de hacerle frente a todos los problemas, muchas veces sin que los hijos sepan, muchas veces sin que los esposos sepan, es difícil, pero no imposible. No imposible si confiamos en Dios. Y por eso vuelvo a traer el tema de que la confianza y fe que nosotros tengamos como mujeres hacia Dios, es que nos también ayuda a salir adelante. A mí me costó muchísimo porque casi no tenía tiempo para ver a mis hijos, pero siempre he pensado que a los hijos hay que darle más que cantidad, calidad de tiempo. Y no perder esa relación con la familia, con los niños, con los... Ahora yo soy abuela, tengo un nieto, y mi nieto pues, me ha revivido el ser mamá, porque prácticamente uno nunca deja de ser mamá, nunca deja de ver a los hijos pequeños, y es lo que nos pasa a nosotros conforme vamos evolucionando. El amor por los hijos pues va a ser eterno siempre, y así con esa eternidad debe ser nuestro amor también por Dios. Eso es parte de lo que el estar cerca de Dios, Rafa, nos permite, a mí me ha permitido como mujer, como madre de familia, es quizás querer más a mis hijos y valorar más esa relación, que ahora mucho más de lo que lo pude haber hecho antes, porque siempre podemos hacer las cosas mejores, siempre podemos intensificar nuestra relación, intensificar nuestros sentimientos y profundizarlo más en esa relación con Dios. Y vamos un poquito, me contaba usted cuando fue esa crisis, ese momento donde pues, se acababa el gobierno y había una prohibición para su participación, muchas cosas empezaban a moverse alrededor de usted, y me comentaba, inclusive llegó momentos de desesperación, de depresión en su corazón. ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Cómo fue ese cambio de repente? Porque probablemente las situaciones siguieron ahí, pero hubo un momento ahí que usted encontró verdaderamente la esperanza en Dios. ¿Y cómo fue ese momento para que nuestros clientes puedan escucharlo? Bueno, yo empecé a recibir ya mensajes de Dios, y aún así era escéptica. Decía, bueno, pues, si no me ayudó Dios cuando yo más lo necesitaba, ¿por qué me va a ayudar ahorita? Si yo estoy viviendo una situación muy difícil. Pero a través de un amigo que es pastor, y otra amiga que está muy cerca de Dios, pues oramos, empezamos momentos de oración, de reflexión y de profundización, y poco a poco fui evolucionando espiritualmente, entendiendo de que cuando Dios está en nuestro corazón, las cosas que parecieran difíciles van saliendo, los muros que se van saltando, y las puertas se van abriendo y las ventanas también, pero no es de la noche a la mañana. Pero como yo decía, no quisiera porque yo lo entendía, yo decía, cabal, lo que yo le decía anteriormente, ¿por qué Dios no me ayudó en los momentos que yo más lo necesitaba? Para mí ese era el momento, pero no era el momento de Dios. Entonces, en los momentos de Dios nos escoge, no somos nosotros. Él es el que nos dice cuáles son los tiempos que Él necesita que nosotros estemos o actuemos dentro del plan que Él nos tiene nosotros construido, porque nosotros tenemos que depender del Señor para construir nuestros planes. O sea, debemos de depender y agarrarnos de la mano de Él para que precisamente sea Él el que tome el control. Si nosotros tenemos que tomar el control, nos pegamos contra la pared, como a mí me pasó varias veces. Yo no entendía por qué yo no había sido escrita, porque no había participado, había trabajado por la gente, había trabajado por el país, pero al igual como le pasó a David, por ejemplo, que no era el tiempo de él, que también le pasó a Salomón, peleó y luchó y fue perseguido, pues yo me empecé a reflejar en
en esas historias de la Biblia, porque también hay que leer la palabra de Dios para entender qué es lo que ha pasado, y esas experiencias es lo que nosotros estamos compartiendo aquí con usted en este espacio.